Y si te dijera que hay un versículo en la Biblia que puede renovar tu fuerza y hacerte sentir 10 años más joven en cuestión de segundos, no es una promesa vacía ni un truco emocional. Es una verdad espiritual profundamente poderosa, revelada por Dios mismo. Isaías 40:31 declara: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no solo habla de energía física, sino de un rejuvenecimiento integral del alma, la mente y el cuerpo. Hoy exploraremos cómo esta promesa divina tiene el poder de revitalizar tu interior y reflejarse incluso en tu exterior. Te mostraremos cómo activar esta palabra en tu vida diaria para experimentar un renuevo que trasciende la edad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que cargas más años de los que realmente tienes? No hablamos de las arrugas o el cabello canoso, sino de ese peso en el alma que te hace despertar cada mañana con una fatiga inexplicable, con el deseo de volver a dormir apenas comienza el día. Esa sensación de estar desgastado por dentro, como si algo se hubiese ido apagando lentamente con los años, suele ser más común de lo que imaginamos. No importa si tienes 30, 40 o 60 años. Hay momentos en la vida donde uno se siente más viejo de lo que realmente es. No por el paso del tiempo, sino por el peso de las heridas emocionales, las decepciones, las pérdidas, las preocupaciones que se acumulan silenciosamente hasta que el alma se cansa. Y es que el alma también envejece. Sí, aunque no lo veamos en el espejo, el alma puede marchitarse cuando ha vivido demasiado tiempo desconectada de su fuente, cuando ha caminado días enteros sin un verdadero propósito, sin una palabra de aliento que la revitalice. La Biblia nos recuerda esta verdad de forma poderosa en Proverbios 17:22, donde dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Este pasaje no habla de una tristeza superficial, sino de ese agotamiento espiritual que lentamente corroe las fuerzas, que le quita vida al rostro, que apaga el brillo de los ojos. Cuando el espíritu se marchita, todo el cuerpo lo refleja. El alma cansada no se esconde por mucho tiempo. Eventualmente se nota en la forma en que caminamos, en cómo hablamos, en la manera en que enfrentamos la vida. Muchas personas hoy en día viven atrapadas en ese desgaste invisible. Se esfuerzan por aparentar energía, visten con colores vivos, mantienen rutinas saludables, pero por dentro hay una sequedad, una sensación de que algo vital se ha ido perdiendo. Intentan buscar respuestas en el entretenimiento, en los logros personales, incluso en relaciones que prometen llenar vacíos, pero al final de cada jornada, el alma sigue agotada. Porque el rejuvenecimiento que tanto anhelamos no se consigue desde fuera hacia adentro. Es todo lo contrario. La verdadera renovación comienza en lo más profundo, en ese espacio íntimo donde solo Dios puede llegar. El salmista David lo expresó con claridad después de una etapa de profundo quebranto. En el Salmo 51:10 clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David entendía que no bastaba con seguir adelante como si nada hubiera pasado. Necesitaba que algo en su interior fuera restaurado. Esa es la oración que muchas personas necesitan hoy. Porque lo que envejece primero no son las células, sino el corazón abatido, el espíritu herido, la mente saturada de culpa, dudas y temores. Y cuando esa parte interna es restaurada, algo maravilloso sucede. El alma revive y con ella también el cuerpo comienza a reflejar nueva vida. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has conocido personas de edad avanzada con una vitalidad impresionante? Personas que, aunque tienen cabellos blancos y piel marcada por los años, transmiten una energía contagiosa, una alegría que ilumina el ambiente. No es un secreto de genética ni una dieta milagrosa. Es que han aprendido a vivir desde el alma. Han cultivado una relación tan profunda con Dios que su interior está constantemente renovado.
Isaías 40:31 lo expresa de una manera que sobrepasa toda lógica humana. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no es solo un consuelo emocional, es una declaración de transformación integral. Pero antes de llegar a esa renovación prometida, es necesario reconocer el estado actual del alma. No se puede sanar lo que se niega. El desgaste espiritual no siempre se manifiesta en lágrimas o crisis evidentes. A veces aparece en forma de indiferencia, en esa desconexión sutil con todo lo que antes nos apasionaba. Dejas de orar porque ya no sientes que Dios te escucha. Dejas de soñar porque todo parece costar el doble. Dejas de cuidar tu cuerpo porque piensas que ya no tiene sentido. Es como si una neblina gris lo envolviera todo y cada día se sintiera igual al anterior. Ese es el terreno donde el enemigo siembra resignación. Pero es también el lugar donde Dios quiere comenzar su obra de rejuvenecimiento, porque Dios no nos creó para marchitarnos en vida. Su propósito para nosotros no es sobrevivir los días, sino vivirlos con plenitud. En Juan 10:10, Jesús declaró: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia no se refiere a posesiones materiales, sino a una vida rebosante de gozo, esperanza, propósito y paz. Una vida donde incluso en medio del dolor, el alma florece, donde el cansancio se convierte en fuerza renovada y el abatimiento en gratitud. Esa es la verdadera juventud del espíritu, una conexión tan viva con Dios que ni el paso del tiempo puede apagarla. Quizás al mirar tu vida hoy, sientes que esa promesa te queda lejana. Tal vez llevas tanto tiempo sintiéndote agotado que te cuesta imaginar lo que sería vivir con pasión otra vez. Pero déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. Dios no ha terminado contigo. Aun si sientes que tus fuerzas se agotaron, aun si tu rostro ya no refleja la energía de antes, Dios puede hacerte nuevo desde dentro. El mismo Dios que rejuveneció las fuerzas de Abraham a los 100 años, que fortaleció a Moisés hasta sus últimos días, que restauró la alegría de David después del pecado, es el mismo que hoy quiere tocar tu corazón y decirte: levántate, que yo renuevo tus fuerzas. No estás solo en este proceso. El desgaste interior es algo que incluso los grandes hombres y mujeres de Dios han enfrentado. Elías, después de haber hecho descender fuego del cielo, cayó en una depresión profunda, deseando morir. Se sintió tan agotado por dentro que pidió a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, Dios no lo reprendió. En lugar de eso, lo alimentó, lo dejó descansar y luego lo volvió a levantar con una nueva visión. Esa es la ternura del Padre. No te exige fuerzas cuando no las tienes, pero te recuerda que en Él puedes volver a tenerlas. La fatiga del alma no es señal de debilidad espiritual. Es parte del camino humano. Lo importante es no quedarse estancado allí. Es aprender a correr a los brazos del único que puede restaurarnos completamente. Jesús mismo invitó a los cansados a venir a Él. En Mateo 11:28 dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación sigue vigente. No hay requisito previo. No hay condición imposible, solo hay que reconocer la carga y tener el valor de entregarla. Y cuando lo haces, cuando decides confiar en esa promesa, algo comienza a cambiar. No necesariamente en el exterior al principio, pero sí en lo más profundo de ti. Empiezas a ver los días con otra luz. Vuelve la motivación para levantarte. Resurge el deseo de soñar. Recuperas la capacidad de reírte con libertad. Y poco a poco, sin darte cuenta, los demás también lo notan. Te preguntan qué hiciste, por qué te ves diferente, qué cambió en tu vida. Y tú sabes que no fue un producto ni una técnica. Fue un versículo, fue una promesa que se hizo vida dentro de ti. Fue Dios,
Por eso, esta primera parte no busca darte fórmulas externas. Busca que identifiques la raíz del desgaste interior, que reconozcas las áreas donde el alma ha ido envejeciendo, que mires hacia adentro y te atrevas a decir: Señor, necesito que me rejuvenezcas desde lo profundo. Porque cuando esa oración sale sincera del corazón, Dios responde. Él no ignora al alma que clama por renovación. Al contrario, corre a su encuentro, la abraza, la fortalece y la llena de su aliento otra vez. Este es el principio de un nuevo tiempo para ti. Un tiempo donde no vivirás más con el alma seca. Un tiempo donde tus años no te pesarán como antes, porque el gozo del Señor será tu fuerza. Un tiempo donde cada mañana será una oportunidad para ver cómo Dios rejuvenece tu vida desde dentro. Recuerda lo que dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso es lo que hoy comienza. Tu renovación interior, tu rejuvenecimiento espiritual, tu nueva vida. No importa lo que hayas vivido hasta ahora, no importa cuántas veces sentiste que se te acabaron las fuerzas. Hoy esta palabra está viva para ti. Hoy, Isaías 40:31 no es solo un verso en tu Biblia, es una llave que puede abrir la puerta a tu restauración. Es el recordatorio de que Dios no ha terminado contigo, de que aún tienes alas para levantar vuelo, de que aún puedes correr sin cansarte y caminar sin desfallecer. Y eso, querido amigo, es mucho más poderoso que cualquier secreto de juventud. Porque lo que se renueva por el poder de Dios no se agota. Lo que Él restaura no vuelve a secarse. Y lo que Él levanta no vuelve a caer. Así comienza este camino, así inicia tu rejuvenecimiento desde el alma, desde lo eterno, desde el corazón de Dios hacia el tuyo. ¿Estás listo para vivirlo? Porque esto apenas comienza. Isaías 40:31 no es simplemente un versículo reconfortante que se memoriza para momentos difíciles. Es una llave espiritual, una promesa que encierra el poder del cielo dispuesto a manifestarse en la vida de quienes deciden creer y esperar. Cuando este versículo dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, no habla de una mejora leve ni de una energía fugaz. Habla de una transformación profunda, una renovación que no solo restaura, sino que trasciende la lógica humana. Dice que levantarán alas como las águilas, que correrán sin cansarse y caminarán sin fatigarse. Este lenguaje no es simbólico ni poético por casualidad. Es una declaración espiritual con implicaciones reales en cada aspecto de la existencia humana. Cuando se afirma que levantarás alas como las águilas, no se trata de una imagen motivacional. La Biblia, inspirada por Dios, no usa figuras sin propósito. El águila es un ave que representa majestad, visión, fortaleza y dominio. No se esfuerza por volar, se eleva aprovechando las corrientes del viento. Esa es la clave oculta en esta promesa. No depender de tus fuerzas, sino de las de Dios. No intentar volar por tu cuenta, sino ser elevado por la corriente de su espíritu. Así como el águila no planea con ansiedad, sino con firmeza, así Dios quiere llevarte a una vida donde el desgaste no es constante, donde tu alma no se agota tratando de mantenerse a flote, sino que descansa en su poder. Este versículo aparece en un capítulo cargado de revelación sobre el carácter de Dios. Isaías 40 es un himno a la grandeza, la soberanía y la fidelidad del Señor. Desde sus primeros versículos se nos invita a consolar, a hablar al corazón del pueblo, recordándole que el tiempo de angustia ha concluido. Se nos describe a un Dios que mide las aguas con la palma de su mano, que pesa los montes con balanza, que no se cansa ni se fatiga, y cuyo entendimiento no hay quien lo alcance. En ese contexto es donde aparece esta promesa de rejuvenecimiento, no como un deseo vago, sino como una garantía que brota del carácter inmutable de Dios. Isaías 40, 28, 29 declara: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová,
el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta secuencia es vital. Antes de decirnos que nos rejuvenecerá, Dios nos recuerda quién es Él, nos muestra que su naturaleza está completamente libre del agotamiento humano, y luego nos dice que ese mismo poder eterno, esa energía inagotable, está disponible para los que están exhaustos. No hay ningún otro texto en las Escrituras que una con tanta claridad la grandeza de Dios con la necesidad del ser humano. Este versículo es la intersección entre lo divino y lo frágil. Es donde la gloria del Creador toca la debilidad de su criatura. Esperar en Jehová, en ese contexto, ya no puede entenderse como un acto pasivo. No es simplemente sentarse a ver si algo sucede. Es un posicionamiento espiritual, una determinación profunda del alma que decide no actuar en ansiedad, no adelantarse, no depender de sus propios recursos. Es una rendición completa al ritmo de Dios, un reconocimiento de que solo Él puede fortalecer lo que está debilitado, restaurar lo que se ha agotado y rejuvenecer lo que parecía perdido. No hay nada en este mundo que pueda ofrecer ese tipo de renovación. Ningún descanso físico, ningún tratamiento, ninguna distracción o motivación temporal tiene el poder de dar nuevas fuerzas a un alma agotada. Solo Dios. Por eso, cuando alguien decide abrazar esta palabra con fe y firmeza, comienza a experimentar una transformación que se percibe de inmediato en su interior. No es una emoción, es una estabilidad que antes no tenía. Es una fortaleza que surge en medio de la misma situación que ayer le robaba la paz. Esa persona empieza a ver cómo su mente se aclara, cómo sus decisiones ya no nacen desde el miedo, sino desde la confianza. Y desde ese momento, su cuerpo también comienza a reflejar ese cambio, porque lo que ocurre en el espíritu no se queda encerrado, se filtra a cada rincón de la vida. El rejuvenecimiento del que habla Isaías 40:31 es espiritual, pero también es integral. Dios no renueva una parte de ti, dejando las otras desgastadas. Cuando Él da nuevas fuerzas, lo hace de forma completa. El alma recobra el aliento, la mente se alinea con la verdad, el cuerpo encuentra descanso. No se trata de un milagro desconectado de la realidad, sino de una restauración que toca cada aspecto. Y todo esto es posible no porque el problema desaparezca, sino porque el corazón ha sido reorientado hacia la fuente correcta. Ya no se vive desde el esfuerzo humano, sino desde la provisión divina. En este punto es esencial comprender que esta promesa no es universal para todos, sino específica para quienes esperan en Jehová. Esa es la condición, esa es la llave que abre la puerta al renuevo. No es para los que esperan en sí mismos, ni en las circunstancias, ni en los demás. Es para los que se plantan firmes en la fidelidad de Dios, para los que deciden, aún en medio del cansancio, declarar: confío en ti. Esa postura es la que activa la promesa, porque Dios no se mueve por la desesperación del ser humano, sino por su fe. Él responde a los corazones que deciden esperarlo, cuando todo lo demás parece empujar a actuar por cuenta propia. Y esa espera activa tiene recompensas visibles. El texto afirma que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este orden tiene un propósito. Primero se habla de correr, que implica velocidad, esfuerzo, movimiento acelerado. Pero luego se menciona el caminar, que es el movimiento constante, diario, aparentemente simple. Dios promete fuerzas para ambos, para los momentos de carrera intensa, pero también para los días de rutina, para los desafíos extraordinarios y para las exigencias del día a día. Porque a veces el alma no se desgasta en las grandes batallas, sino en la constancia, en la repetición, en la espera prolongada.
Y allí, en ese caminar, Él también promete fortaleza. Lo que Isaías revela es que Dios no solo te renueva para que sobrevivas, sino para que avances. La renovación que Él ofrece no es un alivio temporal, sino una restitución que te impulsa hacia adelante. No te deja donde estabas, no te devuelve a una condición anterior, te lleva más lejos, más alto, más firme. Como las águilas que no solo vuelan, sino que ascienden por encima de la tormenta, así es la promesa para quienes esperan en Jehová. No vivirás arrastrado por las circunstancias, sino elevado por el poder de Dios. Esa elevación no es una evasión, es una perspectiva. Cuando el alma se rejuvenece, también se transforma la forma en que ves tu vida. Lo que antes parecía una montaña insuperable, ahora se ve como una oportunidad para volar. Lo que antes te detenía, ahora se convierte en un impulso. Eso es lo que produce el versículo cuando se hace vida. Cambia tu manera de caminar, tu manera de decidir, tu manera de esperar. Te convierte en alguien que ya no es víctima del cansancio, sino testimonio de la fuerza renovadora del cielo. Este versículo no debe ser leído como un lema motivacional, sino como una instrucción espiritual. Esperar en Jehová es un acto que requiere rendición, perseverancia y convicción. Y quienes lo practican no solo experimentan fuerzas renovadas, sino que viven con una juventud del alma que no se desgasta con los años. Porque la juventud verdadera no depende de cuántas velas apagas en tu cumpleaños, sino de cuánta esperanza arde dentro de ti. Y esa esperanza se mantiene viva solo cuando está anclada en Dios. Isaías 40:31 es una medicina para el agotamiento. No es un bálsamo superficial. Es una infusión de vida que penetra hasta lo más profundo. Y como toda medicina, requiere ser aplicada con constancia. No basta con repetirlo de vez en cuando. Debe ser creído, interiorizado, activado con fe. Y cuando lo es, el rejuvenecimiento no tarda en llegar. No por emoción, sino por promesa. No por mérito, sino por gracia. Porque Dios es fiel. Y lo que Él ha dicho lo cumple. Por tanto, al meditar en este versículo, no lo tomes a la ligera. Cierra tus ojos y deja que sus palabras penetren tu espíritu. Recuerda que no estás leyendo una frase motivacional. Estás recibiendo una palabra eterna del Dios que no se cansa. Una palabra que puede hacerte nuevo hoy, que puede devolverte 10 años de energía, de propósito, de vida, no en tu carne, sino en lo más profundo de tu ser. Porque lo que rejuvenece no es el tiempo, es la presencia de Dios. Y esa presencia está disponible para ti ahora mismo si decides esperar en Él. Esperar en Dios no es una pausa sin sentido ni una inactividad disfrazada de paciencia. Es un acto profundamente espiritual que transforma el corazón y renueva la visión. Muchos creen que esperar significa simplemente aguardar que algo suceda, pero en la palabra, esperar en Dios tiene un significado infinitamente más poderoso. Es confiar activamente, con cada fibra del ser, en que su voluntad es perfecta y que su tiempo es exacto. En ese tipo de espera se gesta la renovación prometida en Isaías 40:31, esa promesa de nuevas fuerzas, de alas que se elevan, de carreras sin cansancio, de caminatas sin agotamiento. Allí no hay resignación ni estancamiento. Hay comunión, hay fe, hay vida sostenida por la fidelidad divina. En el original hebreo, el verbo que se traduce como esperar tiene una raíz que también significa entrelazarse, como quien se une íntimamente a algo para sostenerse. Esperar en Dios, entonces, es abrazarse a Él con todo el ser. Es fundirse con su propósito, no como quien huye de la realidad, sino como quien se afirma en la roca que no se mueve. Quien espera en Dios se fortalece, no porque el problema desaparezca, sino porque su alma se ancla a una fuente que no se agota. En ese entrelazamiento con el Creador ocurre algo que el mundo no puede entender. El alma se rejuvenece, no por ausencia de lucha, sino por presencia de propósito.
Las Escrituras están llenas de llamados a esperar, no como una instrucción secundaria, sino como un principio central de la vida espiritual. El Salmo 27:14 nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En este versículo se revela una verdad poderosa. El esfuerzo y el aliento del corazón no vienen del resultado, sino del acto mismo de esperar. Es en ese espacio donde Dios obra más profundamente. Cuando el corazón decide no adelantarse, no resolver por su cuenta, no forzar salidas. Cuando el alma se somete al ritmo del cielo, ahí es donde ocurre el milagro invisible pero irreversible. El alma se fortalece. Y esa fortaleza no es emocional, es espiritual. Es la clase de renovación que sostiene aún en medio de la tormenta. David, un hombre conforme al corazón de Dios, vivió largos periodos de espera antes de ver cumplidas las promesas. Desde su unción como rey hasta su ascensión al trono, pasaron años marcados por persecuciones, injusticias y peligros constantes. Sin embargo, nunca abandonó la espera. En el Salmo 62:1 escribió: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Esta espera no era pasiva, era una declaración de fe. Su alma estaba en silencio, no porque no hubiera lucha, sino porque había rendición. Su confianza estaba puesta completamente en Dios, y eso lo mantenía firme. Esa es la esencia de esperar en Jehová. Un reposo interior que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que el Dios que prometió también cumplirá. Cuando se vive desde esa verdad, el alma entra en un estado de renovación constante. La ansiedad se disipa, el miedo retrocede, el desgaste no tiene la última palabra, porque cada día se convierte en una oportunidad para ejercitar la fe. La espera se transforma en el terreno donde Dios moldea, refina, prepara. Y aunque por fuera nada parezca cambiar, por dentro todo se transforma. Allí nace la fuerza que permite levantar vuelo. Allí se forja la resistencia que sostiene en medio del camino. Porque la renovación prometida en Isaías 40:31 no es un evento puntual, es el fruto de una relación continua. La espera auténtica no busca resultados inmediatos. No se mide en horas ni en días, se mide en profundidad. Dios no está apurado. Él sabe el ritmo exacto al que debe trabajar en cada corazón. Por eso quien aprende a esperar, aprende también a descansar. No porque la lucha haya cesado, sino porque su alma ya no pelea contra el tiempo. Su espíritu ha entendido que el calendario de Dios es perfecto. Esa revelación es la que rejuvenece. No es el paso del tiempo el que envejece el alma, sino la falta de fe en el tiempo de Dios. Por eso, cuando se aprende a esperar con esperanza, se rejuvenece, porque ya no se vive en lucha contra el reloj, sino en comunión con aquel que lo creó. El profeta Habacuc entendió este principio cuando escribió: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Aquí no hay ambigüedad. La visión puede tardar, pero su cumplimiento es seguro. Esa seguridad solo la tiene quien ha aprendido a esperar en Dios, quien ha rendido su cronómetro interno y ha decidido vivir al ritmo del cielo. Allí, cada día se convierte en una oportunidad para recibir fuerza nueva, para alimentar el alma, para prepararse. Esa es la raíz del rejuvenecimiento. La expectativa firme en un Dios que no miente. En la espera también se aprende a escuchar, porque cuando el alma se silencia, la voz de Dios se hace más clara. Ya no se corre detrás de respuestas inmediatas. Se camina guiado por su voz. Ese caminar guiado es lo que permite no fatigarse, no porque no haya esfuerzo, sino porque ya no hay desgaste innecesario.
Cuando se vive sintonizado con la voz de Dios, se evitan los desvíos, las cargas impropias, los afanes sin propósito. Esa es una de las razones por las que muchos se sienten viejos antes de tiempo. Porque han corrido en direcciones que Dios nunca marcó. Han cargado responsabilidades que no les correspondían. Han peleado batallas que no les fueron asignadas. Y en ese desgaste, el alma envejece. Pero cuando se espera en Jehová, todo cambia. El alma aprende a discernir lo esencial, a soltar lo que pesa, a caminar ligero. La juventud interior no se mide por energía física, sino por libertad espiritual. El alma joven es aquella que no está sobrecargada, que vive ligera porque confía, que avanza sin prisa, pero sin pausa. Esa es la herencia de quienes esperan en Jehová. Una vida que fluye con propósito, sin el agobio de tener que controlarlo todo. Una existencia donde cada día tiene sentido, no porque todo esté resuelto, sino porque el corazón sabe en quién ha confiado. La promesa de Isaías no es una fórmula, es un fruto. Y ese fruto solo se produce en el terreno de la espera, en ese lugar secreto donde el alma se encuentra con Dios y decide confiar. Allí no hay desgaste, hay renovación. No hay ansiedad, hay reposo. No hay desesperación, hay alabanza. Porque el alma que espera en Jehová se vuelve fuerte, no por ausencia de dolor, sino por abundancia de fe. Y esa fortaleza no envejece, porque no viene del esfuerzo humano, sino del poder de Dios. Por eso rejuvenece, porque no depende del tiempo, sino de la eternidad. La Biblia está llena de promesas que se activan en la espera. No es casualidad. Dios no premia la prisa, Él honra la fidelidad. Y la espera es una de las formas más puras de fidelidad. Es la expresión más clara de que confiamos en su carácter. Esperar es decir, aunque no vea, creo. Aunque no entienda, sigo. Aunque tarde, permanezco. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que rejuvenece. Porque esa fe no se desgasta, se fortalece. Y en ese fortalecimiento el alma se vuelve nueva. No hay mayor libertad que la de quien espera en Dios. Esa libertad es lo que se refleja en el rostro, en la actitud, en la mirada. Es lo que produce ese brillo que no depende de cremas ni cirugías, sino de comunión. Esa luz interna es la que hace que otros pregunten qué ha cambiado. Porque no se trata de cambiar circunstancias, se trata de renovar la fuente, de volver al origen, de esperar no para obtener, sino para habitar. Cuando el alma habita en Dios, rejuvenece, porque vuelve a su fuente, porque se reconecta con lo eterno. Esperar en Dios es un llamado constante. No es un acto único, es una postura de vida. Cada situación es una oportunidad para reafirmar esa espera. Cada decisión es una invitación a confiar. Cada dificultad es un altar donde se puede declarar una vez más: mi esperanza está en ti. Y cada vez que eso sucede, la renovación se activa, las fuerzas se multiplican, la visión se aclara, el corazón se llena de gozo y el alma se vuelve nueva. Quien espera en Jehová no corre tras el tiempo, corre con el tiempo, porque ha comprendido que todo llega a su debido momento, que lo que Dios ha prometido no se atrasa, que lo que Él ha declarado no se anula, que su fidelidad es más firme que cualquier tormenta. Por eso esperar en Él es rejuvenecer, porque es dejar de luchar contra el reloj y empezar a caminar con el autor del tiempo. El versículo de Isaías no se escribió como un consuelo pasajero, se escribió como una puerta abierta a una vida nueva, una vida donde las fuerzas no se agotan, porque se renuevan cada día. Una vida donde las cargas no destruyen, porque se llevan en compañía del Eterno. Una vida donde el alma no envejece, porque se alimenta de una fuente que nunca se seca. Esa es la herencia de quienes esperan en Jehová.
Esa es la promesa que se activa cuando el alma decide confiar. Esperar en Dios no es fácil, pero es glorioso. Es el camino hacia una vida donde el cansancio ya no tiene dominio, donde el miedo ya no paraliza, donde el alma se levanta con fuerza, con gozo, con propósito. Esa vida está disponible, no en un futuro lejano, sino ahora, en este mismo momento, para todo aquel que decida esperar. Y en esa espera encontrará no solo fuerzas, sino juventud, no solo respuesta, sino renovación, porque quien espera en Jehová rejuvenece. Cuando el alma se sana, el cuerpo lo refleja. No es una expresión simbólica ni una idea emocional, es una realidad espiritual que tiene implicaciones físicas. La palabra de Dios está viva y activa, y su obra en el corazón del ser humano transforma desde lo invisible hasta lo evidente. Cuando el espíritu es tocado por la presencia del Señor y el corazón se alinea con su verdad, el cuerpo comienza a expresar una vitalidad que no depende de la edad, ni del entorno, ni de la historia personal. Es el reflejo natural de una renovación interior que brota desde lo más profundo y alcanza cada rincón de la vida. Proverbios 3, 7, 8 lo expresa con una claridad que no necesita interpretación. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí la Escritura conecta directamente el temor de Dios con el bienestar físico. La sabiduría espiritual tiene un efecto tangible. No se limita a cambiar pensamientos, transforma la estructura misma de la vida. El temor de Dios no produce ansiedad, sino salud. El alma que reverencia al Creador entra en un estado de equilibrio donde todo lo demás comienza a encontrar su lugar. Cuando Isaías 40:31 promete nuevas fuerzas a quienes esperan en Jehová, no se refiere solamente a un ánimo renovado. Esa promesa es integral. Quienes levantan alas como las águilas no solo experimentan libertad espiritual, también acceden a una energía sostenida por el cielo. Esa fuerza no se agota con el paso de las horas, ni se diluye en el cansancio de la rutina. Es una vitalidad que fluye de adentro hacia afuera, alimentada por la comunión con el Espíritu Santo. Y esa vitalidad se nota, se manifiesta en los ojos que brillan, en los gestos que transmiten paz, en una postura que no arrastra el peso del mundo, sino que se mantiene erguida por la esperanza que mora dentro. Salmos 34:5 lo confirma. Los que miraron a él fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Hay un brillo que viene de contemplar a Dios, una luz que no se logra con tratamientos estéticos, ni se imita con esfuerzo. Es la consecuencia natural de mirar con fe, de vivir con la mirada puesta en lo eterno. El rostro de quien ha sido sanado por dentro lleva consigo la evidencia de una transformación que el mundo no puede producir. Y esa transformación tiene el poder de rejuvenecer, no en el sentido superficial de ocultar los años, sino en el sentido glorioso de recobrar el gozo, la energía, la determinación y la belleza que solo provienen de un alma restaurada. Cuando el alma está herida, el cuerpo también lo sufre. La Biblia lo ilustra con contundencia en el Salmo 32, donde David describe las consecuencias de guardar pecado en silencio. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32, 3 o 4. No hay duda. El desgaste emocional, la culpa acumulada, el dolor no resuelto tienen un impacto físico. La carga espiritual afecta los nervios, los músculos, la piel, el corazón. Pero cuando esa carga se entrega, cuando el alma se libera por medio del arrepentimiento, del perdón y de la verdad, el cuerpo responde. La salud comienza a restaurarse, no por intervención médica, sino por el toque del Dios que todo lo sana. Este principio también se confirma en el Salmo 103, 2, 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias,
el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí no hay separación entre lo espiritual y lo físico. El perdón, la sanidad, el gozo, el bienestar físico, todo está entrelazado. La boca se llena de bien, el alma se levanta y la juventud se renueva. Porque Dios no ofrece una salvación parcial, sino una redención completa. Él toca lo más profundo del ser humano y desde ahí transforma lo que parecía irreversible. Muchos buscan rejuvenecer el cuerpo sin tocar el alma. Intentan restaurar la apariencia externa mientras ignoran las raíces internas del desgaste. Pero la palabra revela otro camino, uno que comienza con el alma, porque es allí donde nace la vida. Es allí donde se encuentra la verdadera fuente de energía, de paz, de belleza. La juventud que proviene de Dios no se basa en la apariencia, sino en la plenitud. Es un estado donde el alma canta, donde el corazón descansa, donde la mente se libera. Y eso produce un efecto real en el cuerpo. No es ilusión, es restauración. Isaías 58:8 lo explica de manera impactante. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Este pasaje vincula la obediencia, el clamor y la justicia con una manifestación de gloria visible. Cuando la vida espiritual se alinea con Dios, hay una luz que brota. Esa luz no es metafórica, se deja ver, se nota, el cuerpo lo expresa, el entorno lo percibe. La gloria de Dios se convierte en una cobertura que transforma desde el interior hacia el exterior. La Escritura también enseña que la paz del corazón tiene una conexión directa con la salud del cuerpo. Proverbios 14:30 declara: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Un corazón en paz no es solamente un corazón que siente tranquilidad, es un corazón que ha sido sanado, que ha entregado sus cargas, que ha perdonado y ha sido perdonado. Esa paz produce vida, fortalece el cuerpo, es como un manantial que refresca todo lo que toca. En cambio, la amargura, la envidia, la ansiedad tienen efectos destructivos, corroen lentamente desde dentro. No se ven al principio, pero con el tiempo se manifiestan en enfermedades, en agotamiento, en la pérdida del brillo natural de la vida. Quienes deciden vivir en la verdad de Isaías 40:31 y esperar en Jehová, no solo son renovados en su espíritu, comienzan a experimentar una transformación integral. Su descanso es más profundo, sus pensamientos son más claros, su cuerpo responde a la paz que habita en su interior. Hay una ligereza que reemplaza la pesadez crónica, una alegría que se manifiesta en la forma de hablar, de mirar, de moverse. Esa renovación no viene de tratamientos externos, sino del río de vida que fluye desde el trono de Dios hacia el alma que ha decidido rendirse por completo. Ezequiel 47 describe una visión del templo donde fluía un río que sanaba todo lo que tocaba. Y sucederá que donde quiera que llegue este río, vivirán todos los seres vivientes y todo será sano. Ezequiel 47:9. Ese río es figura del Espíritu de Dios. Cuando Él fluye en un corazón, no hay área que quede igual. La sanidad no se limita a lo espiritual. Todo el ser comienza a reflejar la vida que ese río trae consigo. El alma se fortalece, el cuerpo se estabiliza y la vida florece, porque donde fluye el Espíritu hay salud, donde está su presencia hay restauración. Es por eso que la verdadera juventud se encuentra en la presencia de Dios. Allí no hay marchitamiento, no hay desgaste permanente. Salmos 92, 12, 14 dice: el justo florecerá como la palmera, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. El florecimiento del justo no depende de la edad, depende de su conexión con Dios. Aún en la vejez, ese hombre o esa mujer
puede tener un cuerpo lleno de vida, una mente clara, un corazón firme, porque su fuente no es terrenal sino celestial, y ese secreto es el que renueva. Cuando una persona vive conectada a esta verdad, el desgaste ya no tiene poder sobre ella. Las preocupaciones no se arraigan, las cargas no se acumulan. La luz de Dios disipa la sombra del agotamiento. El gozo del Señor se convierte en fortaleza real. Y esa fortaleza nutre cada célula, cada pensamiento, cada paso. No es un lenguaje figurado, es una realidad vivida por quienes entienden que el cuerpo sigue al alma, que lo visible es consecuencia de lo invisible, que la sanidad del espíritu se expresa en la armonía del cuerpo. La palabra no nos promete una vida libre de dificultades, pero sí garantiza renovación constante. Segunda de Corintios 4:16 lo afirma: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esta renovación no es eventual, es diaria, es constante, es la provisión divina para quienes viven con los ojos puestos en lo eterno, y esa renovación interior se filtra hacia lo físico, cambia el ritmo del cuerpo, redirige la energía, restaura la vitalidad. El cuerpo se rejuvenece cuando el alma se sana, porque fue diseñado para reflejar lo que ocurre en lo profundo. La verdadera belleza no es un rasgo facial, es una manifestación de paz. La verdadera energía no proviene del descanso físico, sino del descanso espiritual. La vitalidad duradera no nace del control externo, sino de la libertad interna. Y esa libertad es el fruto de una relación con el Dios que rejuvenece a quienes esperan en Él. Isaías 40:31 no es solo una promesa para el alma, es una palabra que transforma todo. La fuerza que viene de Dios no se limita a lo abstracto, toca lo concreto, cambia la manera de andar, de vivir, de envejecer, porque cuando el alma está viva, el cuerpo lo sabe. Cuando el corazón canta, la piel lo muestra. Cuando el espíritu se fortalece, los ojos lo expresan. Es una renovación real. Es el resultado de habitar en la presencia de aquel que nunca se cansa. Y cuando se vive desde esa presencia, no hay temor al paso del tiempo, porque cada día trae consigo nueva gracia, nueva fuerza, nueva vida. Cada mañana es una oportunidad para ser renovado desde el alma y ver cómo esa renovación se derrama sobre todo lo demás. La juventud eterna no es una promesa vacía, es la expresión de un alma que ha aprendido a descansar en el Dios que renueva todas las cosas. Y esa verdad es la que hoy está al alcance de todo aquel que decide esperar, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y donde hay libertad, hay vida. Y donde hay vida, hay rejuvenecimiento. El poder de la renovación espiritual no es solo una promesa vigente, es una realidad que Dios ha manifestado una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Cada vez que un hombre o una mujer se rindió a su voluntad, esperó con fe y confió en su tiempo, la respuesta divina no se hizo esperar. Y esa respuesta no solo trajo dirección o consuelo, sino un vigor completamente nuevo. Cuando Dios decide intervenir, no restaura parcialmente, sino que transforma completamente. El rejuvenecimiento que proviene de su presencia no solo es real, es evidente. Y la Biblia está llena de momentos donde el renuevo del cielo se manifestó en personas que parecían haber superado su tiempo, su fuerza o su oportunidad. En el corazón del Antiguo Testamento, la figura de Caleb se alza como testimonio del poder sostenedor de Dios. A los 85 años, después de haber vagado junto a Israel durante décadas en el desierto, este hombre no solo conservaba la fe que lo había distinguido entre los espías enviados a Canaán, sino también la fuerza física para reclamar su herencia. En Josué 14:10-12, Caleb declara: He aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra.
y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte. No fue el paso del tiempo lo que sostuvo su vigor, fue la fidelidad de Dios y la esperanza activa de un corazón que nunca dejó de confiar. El rejuvenecimiento espiritual no tiene como base la genética, ni el ejercicio, ni las circunstancias favorables. Tiene su raíz en la esperanza viva, la misma que sostuvo a Abraham, quien contra toda lógica recibió el cumplimiento de una promesa en una etapa donde lo humano ya no podía intervenir. Romanos 4, 19, 21 lo afirma sin ambigüedad. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El fortalecimiento de Abraham no comenzó en el cuerpo, comenzó en la fe. Y esa fe lo sostuvo hasta que el cumplimiento llegó. La fuerza espiritual que se edifica en la espera tiene el poder de sostener lo físico más allá de lo que la naturaleza dictaría. Dios no está limitado por los calendarios humanos. Él se mueve en eternidad y cuando toca una vida, lo hace desde esa dimensión. Por eso, lo que Él inicia en el espíritu termina afectando todo lo demás. No importa cuántos años hayan pasado, ni cuántas fuerzas se hayan agotado. Cuando Dios renueva, lo hace todo nuevo. Así ocurrió con Moisés, cuya vida fue dividida en 3 etapas de 40 años. Y fue precisamente en la última donde vivió su mayor llamado. Deuteronomio 34:7 afirma: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. No fue el cuerpo el que sostuvo la misión, fue el espíritu constantemente conectado con la presencia de Dios. Moisés subía al monte, hablaba cara a cara con el Señor. Esa comunión lo mantuvo fresco, fuerte, claro. El secreto no estaba en la carne, sino en el espíritu. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que alguien caminó cerca de Dios, su vida fue marcada por una renovación constante. No siempre se trató de hazañas físicas, sino de un fuego interior que nunca se apagó. El salmista lo entendía con claridad cuando escribió en el Salmo 92: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esa verdor no tiene que ver con la piel ni con los músculos, tiene que ver con el alma. Una vida que fluye desde la presencia de Dios no se seca. Puede pasar por el desierto, pero no se agota. Puede enfrentar años de espera, pero no se marchita, porque ha encontrado su raíz en la fuente que no se agota. Ese mismo principio se ve con claridad en la vida del profeta Elías. Después de enfrentar una profunda crisis espiritual, al punto de desear la muerte, fue fortalecido sobrenaturalmente por Dios para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Primera de Reyes 19:8 registra: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. La fuerza física vino después de la intervención divina. La nutrición no fue solo material, fue espiritual. Dios no solo le dio pan, le dio propósito, y ese propósito lo levantó. En el libro de Isaías, la figura del renuevo se presenta también como una imagen mesiánica. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Esta profecía apunta al Mesías, pero también habla del poder de Dios para hacer brotar vida donde parece que ya no hay nada. Un tronco seco puede florecer si Dios sopla sobre él. Lo mismo ocurre con el corazón humano. Aun cuando parece que todo ha terminado, que ya no hay fuerzas, ni motivación, ni visión, si Dios sopla, la vida retorna. El rejuvenecimiento espiritual no es un concepto teológico, es una realidad disponible. Es lo que el Creador hace
cuando su presencia toca lo que el mundo ya ha desechado. El Nuevo Testamento también está lleno de momentos donde el poder renovador de Dios se manifiesta. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, cuando levanta al paralítico en Betesda, cuando sana a la mujer encorvada, no solo restaura cuerpos, restaura dignidad, propósito, dirección. En cada caso, la intervención divina no devuelve solamente salud física, sino un nuevo comienzo, porque Dios no remienda, Dios resucita. Y cuando la vida resucita, el alma se llena de una juventud que trasciende el tiempo. No es una sensación emocional, es una realidad espiritual que toca todo. Segunda de Corintios 5:17 establece este principio con firmeza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa nueva criatura no es una mejora de lo anterior, es una recreación, es el resultado de haber sido tocado por la gracia. Es lo que sucede cuando la vida de Dios entra en un ser humano. Todo cambia, lo que estaba envejecido se renueva, lo que estaba seco florece, lo que parecía gastado vuelve a respirar. Esa es la naturaleza del renuevo del cielo. No arregla, transforma. El poder de Isaías 40:31 se hace evidente a la luz de todas estas verdades, porque no es un versículo aislado, es la continuación de una historia donde Dios ha demostrado una y otra vez que su poder no se limita a consolar, sino que también restaura, que su presencia no solo acompaña, sino que vivifica, que su espíritu no solo guía, sino que renueva. Esperar en Jehová es más que una declaración de fe. Es el acceso directo a una vida donde las fuerzas se multiplican, donde el alma canta aún en la prueba, donde el cuerpo refleja la paz que habita dentro. No se trata de evitar el envejecimiento natural, se trata de vivir con un espíritu que no envejece, de caminar cada día con la certeza de que el poder que resucitó a Cristo habita en los hijos de Dios. Romanos 8:11 lo confirma con autoridad. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esa vivificación no es solo para el futuro, es una promesa que comienza ahora, en este tiempo, en cada día donde decides esperar, confiar y permanecer en su presencia. El renuevo no es teoría, es el resultado de una vida rendida, es la consecuencia de una fe que no se rinde, es lo que Dios hace con quienes deciden creer cuando todo parece perdido. Y es esa fe, esa entrega, esa esperanza constante la que rejuvenece, no por emoción, sino por comunión, no por fuerza humana, sino por el aliento divino que sopla vida sobre todo lo que parecía acabado. Quien se rinde a ese poder no solo encuentra fuerzas nuevas, encuentra vida nueva. Y esa vida no se desgasta, porque nace de aquel que es eterno. El rejuvenecimiento prometido en Isaías 40:31 no es solo una obra de Dios que se recibe con el corazón abierto, también es una realidad que se activa mediante una entrega diaria y consciente. La renovación espiritual no ocurre de forma automática, se despliega a medida que el alma se posiciona correctamente delante de Dios, alineada con su palabra, sostenida en la fe y sumergida en obediencia. El acto de esperar en Jehová no es pasividad, es una disciplina viva del Espíritu que, cuando se abraza de verdad, comienza a liberar una energía que transforma la manera de vivir, de pensar y de enfrentar cada día. La Escritura dice en Lamentaciones 3:25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Esa búsqueda no se limita a momentos aislados, es una actitud permanente que mantiene la lámpara encendida y el aceite fluyendo. Dios honra al que lo busca de continuo, y es en ese fluir constante de comunión donde el cuerpo empieza a responder al poder de la presencia. No porque cambien las circunstancias, sino porque el interior es invadido por una fuerza que viene de lo alto. Una vida que se alimenta de su palabra,
que respira a través de la oración, que se consagra sin reservas. Es una vida que rejuvenece cada mañana. Es una vida fortalecida con la energía que no proviene del esfuerzo humano, sino de la gracia que se renueva día tras día. Isaías 26:3 afirma con seguridad: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no es un simple alivio emocional, es la atmósfera donde el alma se estabiliza, donde el cuerpo deja de ser un campo de batalla interno y comienza a reflejar descanso verdadero. La paz que viene de Dios es un escudo contra el desgaste. No solamente protege, también restaura. El que camina en esa paz se mantiene firme, con un corazón liviano y una mente clara. Y allí, en ese estado de reposo espiritual, las fuerzas se regeneran. La renovación no es un evento aislado, es una forma de vida sostenida por la verdad. Filipenses 4:13 declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza es dinámica, disponible en cada instante para quien permanece en Cristo. No es una fuerza abstracta, sino una capacidad real de vivir con vigor incluso en medio del cansancio, de avanzar incluso cuando el entorno dice que no se puede más. Es ahí donde Isaías 40:31 deja de ser un versículo repetido y se convierte en una realidad encarnada. Quien decide confiar, quien elige depender, quien se entrega completamente, accede a esa promesa. Y lo que el mundo considera envejecimiento, Dios lo convierte en testimonio de renuevo, porque los que esperan en Él viven cada día como si fuera el primero, con la fuerza de quienes han sido tocados por lo eterno. La verdadera juventud no se mide por años vividos, sino por la capacidad de seguir creyendo. Cuando el alma se mantiene abierta a la voz de Dios, cuando el corazón conserva la ternura para obedecer y la valentía para esperar, entonces lo eterno se manifiesta en lo cotidiano. Isaías 40:31 no es solo un regalo para los cansados, es una invitación para quienes se atreven a vivir con el alma despierta. Rejuvenecer no es volver atrás, es avanzar liviano, sin cargas que marchiten el espíritu. Es decidir cada día que no importa cuánto tiempo haya pasado, aún hay algo nuevo que Dios quiere hacer. El renuevo comienza donde termina la resignación. Y aquellos que caminan de la mano de su Creador saben que la edad nunca limita el propósito. Hoy no celebramos solo una promesa cumplida, sino una identidad recuperada. Hijos fortalecidos por el cielo, levantados para volar sobre todo lo que antes los detenía. Esa es la juventud que nadie puede arrebatar, porque nace del Espíritu y se sostiene en la fe. No es tarde para volver a sentirte ligero. No es tarde para verte con los ojos de Dios. No es tarde para ser renovado, porque en Él cada día vuelve a comenzar.